Estoy en Mateo capítulo 17, verso 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. La transfiguración. Hasta este momento Jesús había mostrado su lado divino a través de los milagros. ¿Qué es un milagro? Pregúntale al lado, ¿qué es un milagro? Un milagro. Si pudiera describirse lo que es un milagro, dejaría de ser milagro. ¿Está entendiendo? Un milagro es una intervención sobrenatural sobre el mundo natural. Vuelvo a repetirlo, escúcheme bien. Es una intervención divina sobre lo natural, transformándolo en algo sobrenatural. Ejemplo, las sanidades. La ciencia da un dictamen, los resultados médicos dan un dictamen lógico, razonable. Pero de repente se revierte el informe y dice: aquí no hay nada. Me hago todo el prequirúrgico para operarme de la rodilla. Mis meniscos estaban rotos. El estudio que me hago, resonancia, lo que lo meten en ese tubo, en esa cámara, no pueden fallar. 10 días, una semana antes de entrar al quirófano, habiéndome hecho todos los estudios pertinentes prequirúrgicos, me vuelve a revisar el traumatólogo y cirujano y me dice: no puedo creer, mueve la rodilla otra vez. Y ahí está mi rodilla, clic, clic, clic. Y me dice: ¿desde cuándo dejaste de sentir dolor? ¿Desde cuándo empezaste a mover? Estaba en el supermercado y pareció que alguien vino y me arrancó el hueso, y a partir de ahí casi grito, pero me contuve. Y a partir de ese momento cesó el dolor, empecé a apoyar. Me dice: pero no puedo entender, me dice. Y miraba los estudios. ¿Qué fue eso? Digo, si usted no lo entiende, yo menos, doctor. ¿Qué pasó con la prequirúrgico, con la resonancia? No hubo operación, eso es un milagro. Pero para entender nosotros la transfiguración y el por qué Jesús cambia de apariencia, tenemos que leer el contexto. Esto es el capítulo 16, verso 21. Por favor, ayúdeme. 16, 21. Ahí nomás, poquito antes de lo que venimos leyendo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer.
¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Me van a matar, tengo que morir. ¿Qué pasó con los discípulos? Esta fue una noticia devastadora. ¿Qué pasó con el entorno íntimo y afectivo de Jesús? Al decirle Jesús, voy a morir, ¿qué pasó? El desánimo gobernó al grupo. El desánimo vino sobre estos hombres humanamente afectados y estaban en crisis. ¿Cómo que vas a morir, Jesús? ¿Cómo que a los 33 años la vida te va a privar? ¿Cómo que te vas a ir de nosotros? ¿Cómo es que te van a matar? Quiero decirle que el anuncio de Jesús de que iba a morir y que iba a padecer devastó a su grupo y a los discípulos. Produjo tal angustia y tal crisis que Jesús se vio en la obligación de manifestarle su lado divino. Mira el capítulo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, recuerde esta expresión, tomándolo aparte. ¿Se anima a repetirlo? Cuando usted agarra a alguien aparte y le dice, ven un poquito que quiero decirte algo. Problema, ¿no? Y cuando el pastor te dice, vení a la oficina que quiero charlar con vos. Se abren los ojos, ¿no? Y Pedro se lo lleva aparte. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Como diciéndole, ¿cómo que te van a matar? ¿Cómo es que vas a morir? De ninguna manera. Entonces Pedro lo toma aparte, como tratando de hacer recapacitar a Jesús. Un absurdo. Porque si Jesús no moría, pues entonces abortaba el plan divino de que nosotros seamos perdonados mediante ese sacrificio vicario. Así que un absurdo de Pedro llevar a Jesús aparte y tratar de convencerlo que no muera. Ahora sí empieza mi mensaje. Capítulo 17, verso 1, mire. 6 días después de aquel momento en que la noticia los devastó, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó. ¿Y los llevó? ¿Quién había llevado antes aparte a Jesús? Ahora Jesús le dice, vengan conmigo, yo quiero hablar ahora con ustedes. Pero entienda usted que la transfiguración no se puede hablar sin hablar lo que rodea a este episodio. Ahora, se da cuenta que la transfiguración tiene una relación directa con el anuncio de la muerte de Jesús. Y esto pasa muy a menudo en nuestras vidas, y quiero que en esto me preste atención. Nuestras vidas cristianas, esto acontece en el día a día, cuando algo nos devastó, cuando un anuncio repentino canceló nuestros planes, cuando una noticia inesperada de enfermedad, de accidente, de pérdida económica considerable, nos sorprende abruptamente. Me echaron del trabajo. ¿Cómo? Sí, despidieron. La empresa está en conflicto. Me sacaron las horas extras. El médico me dijo que tengo los días contados. Nuestra hija está embarazada. Y cosas como esta que te descolocan, que te sacan del entorno manso que venís viviendo, que te rompe los proyectos, los planes. Y es allí donde nosotros necesitamos que Jesús se transfigure para dejar de ver por un momento lo terrenal, lo que nos afecta y ser absorbidos por lo sobrenatural y por lo divino. Pregunto, ¿alguna noticia en estos últimos días te devastó? ¿Alguna noticia repentina o abrupta te descolocó y te sacó del eje? Quiero decirte entonces que estás en el momento adecuado para que Jesús se transfigure a tu vida. Te voy a decir lo que es que Jesús se transfigure a tu vida. Dame tiempo. Pero qué verdad, a los discípulos esto los descolocó. Los sacó de la órbita, de la seguridad.
es que nosotros generamos, hay veces, y propiciamos el escenario de nuestra vida para aferrarnos a ciertas cosas que nos brindan seguridad. Decirle al que está al lado tuyo, nada es seguro. Solamente Dios. Te estoy diciendo en esta mañana con esta palabra que Jesús sabe qué noticia te aplastó y qué noticia ahora Él usará para levantarte y te va a llevar y te va a mostrar el lado divino de su gloria y de sus milagros. Te llevará aparte de tu entorno, aparte de tus conflictos, aparte de tu ámbito de afectación y te llevará a un monte alto donde allí te mostrará quién es Jesús. No te dejará en el llano. Me encantó esto, de que lo llevó al monte. No les habló y no se transfiguró en el llano. Lo llevó a lo alto, al monte. El monte siempre tiene una relación directa con la oración, con estar en su presencia. El profeta Isaías en el capítulo 5 o 6 dice, venid y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios, porque allí nos enseñará en su ley y andaremos en sus caminos. ¿Cuántos quieren subir al monte alto? Ahí es donde Jesús te va a hablar. Ahí es donde Jesús se te va a revelar. Ahí es donde Jesús se te va a manifestar. No te dejará en el llano, no te hablará más en el valle del dolor, no se mostrará en sus atributos aquí abajo, sino que te llevará al monte donde Él se transfigurará y lo verás como el sol. Prepárate porque estuvimos ayunando todo el mes de junio. ¿Cuántos estuvieron ayunando? Y cuando estuviste ayunando todo el mes de junio, ¿dónde estuviste? En el monte, orando a Dios, buscando a Dios, clamando por la iglesia. Y hoy estamos en el día 3 del mes de julio. Y ya los milagros y las bendiciones de Dios comienzan a sentirse. Amén. El otro día me pregunté y dije, Señor, ¿por qué tenemos que ir a orar a la plaza? ¿Por qué nos llamó el municipio? No nos conoce, nosotros jamás hemos sido muy populares. Y el Señor me recordó y me dijo, ¿y para qué pusiste la iglesia a orar y ayunar 30 días? Esto no viene de vos ni por tus méritos, esto lo estoy haciendo yo en la ciudad. Cuando un anuncio te descoloca, otro anuncio mejor te pone en el lugar alto. Pero dice algo curioso en el verso 3. ¿Me ayudas? Capítulo 17, verso 3. He aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Una cosa es hablarlo y predicarlo desde acá. Otra es ver a Jesús. Comienza Jesús a resplandecer como el sol. Eso ya causa perplejidad, asombro. Y ahora aparecen Moisés y Elías. ¿Qué estoy viendo? Decían los discípulos. ¿Qué estamos viendo? Una película. ¿Sí? Moisés y Elías. Los dos profetas del Antiguo Testamento, que no murieron a propósito, fueron llevados vivos al cielo. ¿Quiénes son Moisés y Elías? La ley y los profetas. Representan la ley y los profetas, que ahora deben cederle paso a Jesús, que viene a reemplazar el Antiguo Testamento. La gente confunde. La gente le llama Nuevo Testamento y el episodio que estamos viendo es parte del Antiguo. Porque ¿dónde comienza el antes y el después? En la cruz. ¿Cuándo empieza el antes y el después? ¿Cuándo empieza? ¿O en el nacimiento? Bueno, tarea para el hogar. Domingo próximo tomo lección oral. Acá estaban todavía en el antiguo pacto, porque todavía Cristo no había ido a morir a la cruz. ¿Sí? Una vez que muere y se rasga el velo, ahí entramos al nuevo pacto. Ahí se abre el camino a Dios. Lo agarré. Ahora mire lo que pasa. Moisés y Elías son la bravura del antiguo pacto.
Ellos sirvieron a Dios en el rigor de la ley y fueron absolutos, determinantes e inmisericordes. No existía chance u oportunidad cuando estuvieron estos hombres. A ellos los caracterizaba, tanto a Moisés como a Elías, la rigidez y la inflexibilidad. Eso los hizo a ellos obsoletos para que el hombre se acercara a Dios. ¿Cómo poder acercarse a Dios frente a un Elías que cuando se portaba mal hacía descender fuego del cielo? ¿Cómo poder acercarse a Dios estando bajo la ley de Moisés, que si no cumplías determinados rituales no eras acepto delante de Dios? Quiero decirte que bajo Elías y bajo Moisés, esto es bajo el Antiguo Testamento, el hombre queda ante el veredicto de que es pecador y reo de la justicia divina. Mejor que no dijo amén, porque si no... ¿Por qué aparece Elías y Moisés? Porque el ministerio del antiguo pacto queda obsoleto. Entonces ahí aparece la gracia, ahí aparece la bondad, ahí aparece la oportunidad, ahí aparece la libertad, ahí aparece Jesús. La ley nos acercó a la cruz y la cruz nos acercó a Dios. Moisés nos acercó a la ley a la condenación, pero Jesús nos acercó a la salvación. Y el verso 4 dice algo interesante también, que creo que es el corazón del mensaje. Entonces Pedro, entiéndalo a Pedro, pobrecito, que está afectado con la visión, con lo que está viendo, no lo puede creer, no sabe si está despierto, si está dormido o si está ebrio, no puede entender cómo se le aparecen estos santos del Antiguo Testamento. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y sí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro está afectado. Primero le dijo Jesús que iba a morir. Eso lo derrumbó anímicamente. Como cuando vos una noticia te derrumba anímicamente. Ahora lo ve a Jesús transformándose. ¿Sabe qué? Las emociones de Pedro eran un sub y baja. Así, miren. Estaba allá abajo, después allá arriba, después allá abajo. Estaba confundido. ¿Te pasó alguna vez? Viene una noticia buena, viene una mala. Viene otra buena, viene otra mala. ¿Cuánto le pasa? Y nosotros no sabemos si reír o llorar, no sabemos, estamos confundidos. 3 enramadas, dice Pedro, hagamos. Pedro estaba atontado por la visión. Estaba desbordado emocionalmente, estaba perplejo. ¿Qué era lo que quería hacer Pedro? Me perdí, ¿qué era lo que quería hacer? Una enramada. ¿Qué era una enramada? Era como un altar. Preparemos un altar, una para cada uno. ¿Por qué Pedro quiere una enramada? ¿Sabe que hay un hecho en el Antiguo Testamento que era una fiesta patria, así como el 9 de julio? Ellos todos los años celebraban, hasta el día de hoy, los judíos, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan en esa fecha cuando salieron de Egipto como nómadas. ¿Dónde dormían en el desierto? Hacían pequeñas chozas con ramas y ahí la familia, a modo de habitáculo, pasaba la noche y luego al otro día seguían camino a la tierra prometida. Entonces, había una fiesta hebrea que se llamaba de los tabernáculos. Y cuando llegaba esa fecha, los niños, diga conmigo, los niños, esperaban ese día. Porque todos los chicos de Jerusalén salían a cortar ramas de palmera, ramas de árboles, y venían todos los chicos y arriba de la casa, en el techo de cada judío, armaban las chocitas. Y esa noche dormían con el papá en la chocita, en la enramada, recordando cuando salieron de Egipto.
Esto causaba en todos los niños algo revolucionario, con expectativa, y pernoctaban allí toda la noche cuando hacían la enramada. Todos los años lo hacían los niños. Pregunto, ¿no le pasó que cuando usted está atravesando un momento de crisis, de dolor, de pérdidas, de afectación en los sentimientos, uno se retrotrae y recuerda sucesos de la infancia que lo hacían feliz y despreocupado? ¿No le pasó? Qué lindo cuando estábamos todos en casa y nos juntábamos alrededor de la mesa, mamá y papá, terminábamos rápido la comida para ir a jugar. ¿A cuánto le pasó? Todavía no se levantaron los grandes, no se mueva de la mesa. ¿A cuánto le pasó? Pero ya comí, coma todo. ¿Cuánto le pasó? Las crisis de hoy, de adultos, cuando son muy superadoras, nos hacen retrotraer a la infancia. Porque en la infancia nos sentíamos seguros, contenidos, mimados. ¿Cuánto le pasó? ¿Sabe qué dicen los psicólogos? Que es un mecanismo de defensa, de evasión. Nos queremos evadir de la realidad presente y nos volvemos al pasado cuando éramos niños y cuando todas las cosas eran más fáciles. Nos hace añorar qué bueno era antes y cómo me gustaría haberme quedado en esa etapa de la vida. El síndrome de Peter Pan, cuando queremos ser niños y no queremos enfrentar la realidad de los adultos. Se me ocurre pensar que Pedro, que estaba en la crisis de que ahora iba a perder a Jesús, le hizo pensar lo que alguna vez le dio felicidad de niño, que era hacer. ¿Qué hacía Pedro cuando era niño, como cualquier niño hebreo? ¿Y qué hacía en la enramada arriba del techo? Pernoctaban cubiertos con papá. Si no, ¿cómo se entiende la lógica de que Pedro, luego de haber recibido esa noticia devastadora y luego de que Jesús se le aparece en toda su gloria, ahora quiera quedarse? Dice, note las palabras de Pedro, analícelas. Dice, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos enramadas y quedémonos a vivir aquí. Hay veces cuando Dios nos habla en el culto y nos sentimos también, decimos que esto no se termine más. ¿A cuánto le pasa? Cuando sos visitado por Dios, cuando Dios te consuela, cuando Dios te fortalece, cuando tenés armonía con los hermanos, decís que este momento se perpetúe en el tiempo. Hola. Todos, no solamente Pedro en el pasaje, nos retrotraemos a la infancia y a la inocencia cuando la vida nos vulnera. Jesús mismo, cuando está en la cruz, 33 años, adulto, pero está en la agonía, en el desconcierto, está a punto de atravesar el umbral de la muerte. ¿Qué dice Jesús? En lengua aramea, Elí, Elí, lama sabactani. Está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Primero, Jesús no tuvo padre. Segundo, Jesús hablaba el hebreo, irish. ¿Por qué habla en arameo? Si el arameo lo hablaban los niños hebreos solamente en la escuela, a partir de los 5 años, y a partir de los 12 años se les enseñaba la lengua sagrada que era el Bar Mishpat, a los 12. Pero Jesús, en el momento de la agonía y de la cruz, ¿qué hace en su mente? Se retrotrae a los años de la infancia. Y en esos años le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por 2 cosas. Primero, que él tuvo conciencia de que José no era su padre, sino su padrastro. ¿Habrá anhelado tener un padre terrenal? A lo mejor bajo una mente humana. Y ahora en la cruz, bajo la crisis de la muerte, anhela que Dios lo acobije y lo abrace. Cuando tengas ganas de edificar enramadas, es porque tu inconsciente te está pidiendo paz para volver a los años de quietud y de felicidad.
Son mecanismos propios del ser humano que afloran en momentos de crisis. Pero lo segundo que podemos rescatar de que Pedro quería edificar 3 enramadas, verso 4, leemos de vuelta. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno que es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba cometiendo un error garrafal. ¿Qué? ¿Volverse como niño? No. Sino poner en el mismo rango de autoridad a Moisés, a Elías y a Jesús. Y Jesús no puede ser puesto nunca al mismo nivel de nadie. El mismo Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar siquiera la correa de su calzado. Y más tarde dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Quiero decirle a la iglesia, quiero decirte lo que la palabra de Dios anuncia. Hoy la cristiandad le pone a Jesús casi en el mismo nivel de un predicador famoso, de un cantante famoso, de un ministerio con trayectoria. Quiero decirte que no tenés que hacer ninguna enramada a ningún mortal. Señores, el único que merece ser puesto en el primero y en el único lugar se llama Jesús de Nazaret. Pero quiero ir un poco más al hueso. Quiero ir un poco más al hueso. No pongas tampoco enramadas en tu corazón a nadie. Llámese tus hijos, tu familia, tus próceres ahí. No pongas en tu corazón enramada ni al dinero, porque hoy está y mañana desaparece. No pongas enramada en tu corazón a tus logros, a lo que lograste, a tu trayectoria, a tus sueños. Hay gente que no pone enramadas verborrágicamente, que no lo anuncia, pero que tiene enramadas adentro de su corazón y le construye altarcitos y le construye idolatría a cosas interiores, anhelos personales. Quiero decirte que ni familia, ni dinero, ni logros, ni título, ni trayectoria, ni hobbies, ni pasiones. Solo Jesús puede tener una enramada en tu corazón. ¿Oíste? ¿Oíste? Fíjate si no. Cuando Pedro quiso poner a Jesús al mismo nivel de los otros profetas, ¿qué dice el verso 5? En otras palabras está diciendo: cállate, tonto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué estás diciendo? De hacer un altar a Elías, un altar a Moisés. Este es mi Hijo amado. Mire, un trueno, dice el otro evangelio, lo reprende desde el cielo. Es que cuando no escuchás la voz de los hombres, la voz de Dios va a venir como un trueno a tu vida. Yo te digo por consejo, escuchá a los hombres primero. Escuchá a alguien que te hable de parte de Dios, antes que Dios mismo sea el que te hable. Porque Dios habla el lenguaje de la palabra, pero también habla el lenguaje de las pruebas. Te la dejo picando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro, a él le tenés que hacer la enramada. Solo a él. Solo escuchá a Jesús. ¿Qué es transfigurar? Te había dejado esa palabra colgada, pendiente. Es transformación. Transfigurar es sencillamente cambiar de apariencia. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Cambiar de apariencia. Jesús se manifiesta de diferentes aspectos en la Biblia, de diferentes apariencias. Se manifestó a través de una vara, se manifestó a través del ángel de Jehová, se manifestó a través de la nube que acompañaba a los judíos, a los israelitas, se manifestó a través del maná,
se manifestó a través de la serpiente de bronce. Jesús se manifiesta y se transfigura a lo largo de toda la Biblia. Como decía Lutero, Cristo está en toda la Biblia. Ahora, si estás en conflicto, su transfiguración es varón de guerra. Si estás hambriento, es pan de vida. Si estás cautivo, es libertador. Si estás sediento, Él es manantial. Si estás sufriendo, Él es el buen pastor. Si estás enfermo, es el médico divino. Si estás en ignorancia, es el maestro. Si estás estéril, es el sembrador. Y así sucesivamente, para cada área de tu vida, si estás pobre, es el proveedor. Para cada área de tu vida, Él se va a transfigurar de la forma en que vos lo necesites. Jesús se transfigura y cambia su aspecto y su apariencia cuando la crisis te supera para mostrarte su lado divino de providencia. ¿Qué fue la necesidad de que Jesús ahora se transfigure como Dios? Si podrían haber esperado la resurrección, ya vencer la muerte, lo coloca en un grado de divinidad. Pero Jesús es como que adelanta el trámite y les dice, antes de que yo muera, vean quién soy. Soy Dios. Cuando venga una crisis a tu vida, decirle, Jesús, transfigúrate para sacarme de esta necesidad, que yo pueda ver tu lado divino y no quedar recluido en el dolor y en la frustración. Ahora mira el verso 6. 17:6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó, los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, déjeme pararme en esta expresión. Ya experimentaron que la gloria de Jesús era mayor que perder a Jesús. Estaban asustados porque iban a perder a Jesús, lo iban a matar. Con esa gloria que Jesús les presentó, dijo, bueno, se esfumó el temor. Pero date dos aspectos más y ya voy cerrando. Dice que Jesús y los discípulos bajan del monte. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es el suceso inmediato que lo espera al pie del monte? Cuando descendieron del monte, Jesús se había transfigurado arriba. Mira ahora. Capítulo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces le cae en el fuego, muchas veces en el agua. Le he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Evidentemente tenía un espíritu inmundo que atentaba contra su integridad física. Es un espíritu que lo incitaba al suicidio. Veía fuego y el pibe se quería tirar arriba del fuego. Pasaba por el agua y el pibe se quería ahogar en el agua. Un padre desesperado, un padre abrumado por la conducta de su hijo. Había un espíritu que lo tomaba y lo incitaba a la muerte y a atentar con la integridad física. ¿Qué hace Jesús? Lo sana. ¿Qué hace Jesús? Lo sana. Ahora mire lo que pasa, bajó del monte. Recuerde eso. Capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Cuando salgas de aquí te están esperando todos los acreedores, imagínate. Pedro venía con que había visto a Jesús glorificado. Pedro vio como un muchacho endemoniado era libre. ¿Y lo estaban esperando quiénes? Los de la FIP. Lo estaban esperando porque había un impuesto que se cobraba
por la ciudadanía, una locura. Hoy estás acá en el culto, en la transfiguración de Jesús, y mañana a la mañana que te cae la luz, que te sacaron el subsidio, ¿sí o no? No, si ellos también vivían la realidad nuestra, ¿eh? Y parece que esto lo va a sacar del culto, ¿vio? Parece que esto te va a sacar de la gloria, ¿o no? ¿Cuánto lo saca de la gloria los aumentos? Vení acá, pastor, va a decir. Mirá el pastor lo que decía. Mucha gloria y ahora ¿quién paga? Mucho culto y ahora ¿quién hace frente a esto? Verso 25. Él le dijo, sí. ¿Vuestro maestro paga? ¿Y qué dijo Pedro? Sí. Pero no tenían un peso. Al entrar en casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran el tributo o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Metiste la pata, Pedro. Le dijiste, sí, mi maestro paga. Y a nosotros no nos corresponde pagar. ¿Quién va a pagar? Decía el de lado, ¿quién va a pagar? Pero Jesús, para no hacerlo quedar mal a Pedro, le dice, verso 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, y tómalo, dáselo por mí y por ti. Decía el de al lado, prepara la caña. Que viene el pescado con la moneda. Prepara la caña, a ver. Haga conmigo así. Estamos filmando, mira. Ese es Jesús, que cuando baja del monte de la transfiguración, libera, sana, provee. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien hoy que está preocupado por una noticia abrupta de que no tiene dinero, que no tiene recursos? Mire la palabra lo que dice. Que Él crea lo que no hay, donde no hay. Y que no solamente le hizo quedar bien a Jesús, sino que le dijo, pagá y dáselo por mí y por ti. Sacá y pagale lo que me comprometiste, pero también pagá por lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que hay noticias que te descolocan? Que te crean crisis, que te enferman. Quiero decirte que hay otras noticias que te van a colocar en el lugar alto, donde veas a Jesús con todo su esplendor. Jesús no habla aquí abajo, Jesús habla en el monte, en la oración, en la intimidad. Quiero decirte para cerrar, hoy necesitas que Jesús se transfigure en el monte de tus crisis y descienda como Dios para sorprenderte con milagros. No esperes nada de nadie. No hagas enramadas en el mismo nivel que solo Él merece en tu vida.